Teólogo de la gloria versus teólogo de la cruz. Ese es el tema que estaremos tratando en el día de hoy. Teólogo de la gloria versus teólogo de la cruz. Así que ya ustedes saben, este día, quien les habla su amigo y hermano Arturo Peguero, que estará compartiendo con todos ustedes en el día de hoy y durante todo este mes estaremos hablando de lo que es el mensaje de la cruz. Ese es el tema para todo el mes de abril, en todo el mes de abril. En el día de hoy vamos a estar hablando con relación a este importantísimo tema que es teólogo de la gloria versus teólogo de la cruz. En unos instantes, pero antes de ahí queremos decirle que este programa es el órgano oficial de la Iglesia de Dios de la Profecía. El edificio central, el edificio donde nosotros nos congregamos como iglesia, está ubicado en la España número 86 y la misma está pastoreada por nuestro hermano Elvin Carrasco, y nosotros tenemos culto los días domingo a partir de las 9 de la mañana, iniciando con nuestra escuela bíblica, y luego nuestro culto de acción de gracias a Dios a partir de las 11 de la mañana. Para este próximo domingo vamos a tener el culto evangelístico a segunda hora, que sería ya a las 6 de la tarde. Primera hora a 9 de la mañana nuestra escuela bíblica. Segunda hora sería ya a partir de las 6 de la tarde con nuestro culto evangelístico, ya que estamos a el segundo domingo de este mes de abril. Así que ya ustedes saben, hermanos, en las informaciones con relación a lo que tiene que ver con la vida de la iglesia. El jueves las damas continúan dirigiendo, el jueves estarán las damas dirigiendo el culto de este próximo jueves, el tema de la armadura. Ya terminan ella con el tema de la armadura de Dios en el creyente. Ellos terminan este próximo jueves. Así que ya ustedes saben, damas, ya finaliza el tema la armadura de Dios en el creyente este próximo jueves con las damas. Entonces, nada, hermanos, inmediatamente vamos a entrar al tema que nos ocupa. El tema que nos ocupa para el día de hoy, teólogo de la gloria versus teólogo de la cruz, es el tema. Y nosotros, el tema y el texto base para hablar de todo este tema de la cruz y demás, estamos enfocados en el libro o la carta a los Corintios, capítulo 1, a la altura del versículo 18, que dice de la manera siguiente: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios, pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así como judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios, porque los insensatos de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. En ese texto, ahí nosotros vamos a hablar un instante de este tema tan importante. Entonces, en el día de hoy nosotros tomamos el tema de lo que es los teólogos de la gloria versus teólogo de la cruz, o teología de la gloria versus teología de la cruz. Entonces, lo primero que nosotros debemos es iniciar, es definiendo de dónde sale, de dónde surge, quién usa por primera vez y quién le da a este concepto, quién le da forma y su origen del mismo, el origen de este concepto. El concepto se origina en 1 Corintios, capítulo 1, el versículo 18 al 25, a donde nosotros estuvimos leyendo. Ahí está el contenido del concepto de teología de la gloria versus la teología de la gloria versus teología de la cruz, o lo que promueve la teología de la gloria y lo que promueve la teología de la cruz. Ahora bien, ¿quién le da forma y quien le da, vamos a decir, crea el concepto de teólogo de la gloria o teología de la gloria versus teología de la cruz? Es el monje agustino
nuestro Martín Lutero. Martín Lutero es quien le da origen, le da forma a este concepto de teólogo de la gloria versus teólogo de la cruz. Ahora bien, ¿cómo surge? ¿Cómo se origina? El contenido de este concepto está en la Biblia en 1 Corintios 1:18, como ya lo mencionamos, hasta el 25 ahí, básicamente. Ahora bien, ¿cómo surge esto? ¿De qué forma surge este concepto y de qué manera Martín Lutero le da forma al mismo? Bueno, nosotros cada vez que nosotros pensamos en lo que es la reforma protestante, inmediatamente lo que nos llega a nuestra mente es el 1517, el 31 de octubre del 1517, las 95 tesis clavadas por Martín Lutero. Pero ¿qué sucede? Que las 95 tesis que Martín Lutero clava en la puerta del castillo de la catedral en Wittenberg, ¿qué sucedió allí? Que esto generó una reacción en cadenas, pudiéramos decir. ¿De qué manera? Cuando Martín Lutero clava esas 95 tesis allá en la puerta del castillo, en la catedral de Wittenberg, lo que surge allí es que vamos a decir, el encargado, el obispo que tenía el negocio de las indulgencias en Alemania, que era Alberto de Maguncia, se sintió atacado, amenazado por el escrito de Martín Lutero de las 95 tesis. Recuerda que Martín Lutero era un monje, vamos a decir, confesado, un monje. Él no era una persona que estaba tratando de dividir la iglesia de Roma, ni mucho menos. No, nada de nada de eso. Él lo que hizo lo que él entendía que debía hacer y entendió que la forma correcta era esa. De hecho, dicho sea de paso, nosotros siempre hemos mencionado que él cuando clava 95 tesis lo hace en latín, no lo hace ni siquiera en el idioma alemán, sino ¿por qué? Porque era una invitación a los catedráticos, a los teólogos del momento para debatir con relación a los temas, a las tesis que él estaba exponiendo allí. Una de las tesis que él expone en esa 95, una de ellas es la indulgencia, atacando las indulgencias. Y como a Alberto de Maguncia era uno de los que tenía el negocio en Alemania de las indulgencias, se siente atacado, ¿qué hacer? En vez de él tomar represalia de manera directa contra Martín Lutero, lo que hace que envía un documento al Papa León X. El Papa León X, a su vez, para que ustedes vean, la situación que se está dando, lo que hace es que llama a el encargado de la orden de los agustinos, Gabriel de la Borda. Gabriel de la Borda lo llama para que resuelva el problema que se ha levantado por el producto de las 95 tesis que fueron clavadas en la puerta del castillo en Wittenberg. ¿Qué sucede allí? Cuando él hace esto, se entendía que, bueno, que iban a silenciar a Martín Lutero. No lo silencian, sino que invitan el siguiente año, 6 meses después, entiéndase en abril, dicho sea de paso, del 1518, invitan a la ciudad de Heidelberg, invitan a Martín Lutero para que le explicase su postura con relación a las 95 tesis. Dentro de esa postura de las 95 tenía que explicar con relación a lo de la venta de las indulgencias. A lo que Martín Lutero elabora, a través de una profunda reflexión, elabora unas 40 paradojas para soportar sus argumentos con relación a lo expuesto o la protesta que hacer, ¿verdad?, con relación a lo antes mencionado, y elabora esas 40 paradojas. ¿Qué es una paradoja? Una paradoja es una aparente contradicción que encierra una verdad más profunda. Lo explicamos con un texto, como ejemplo el caso de Mateo 10:39, que dice Mateo 10:39, el que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Eso es una paradoja. ¿Qué significa una paradoja? Que hay una verdad más profunda
que a simple vista no puede ser vista. Entonces, en este momento que nos está diciendo aquí, en un sentido, ejemplo, este texto, lo que me está diciendo que yo debo perder mi vida en un sentido para ganarle en otro sentido. En el sentido que yo debo perderla, en el sentido de no vivir mi propia vida, sino vivir la vida de Cristo. Y al vivir la vida de Cristo en mi vida, entonces voy a hallar esa plenitud de vida en viviendo la vida de Cristo. Ese es lo básico en relación a esto. Entonces, ¿qué estamos hablando? Es una paradoja, es una verdad que encierra, es una aparente contradicción que encierra una verdad más profunda, pero que a simple vista no puede ser vista, y para poder lograr verla es necesario profundizar en el estudio de la palabra del Señor. Entonces, Martín Lutero elabora esas 40 paradojas y se va a la ciudad de Heidelberg y elabora ese documento que se llama Las Diputaciones de Heidelberg, y allí en ese lugar él elabora dicho documento para soportar su tesis, y él le llama a teólogo de la cruz, ¿verdad?, al teólogo enfocado en lo que es el sacrificio hecho en la cruz del Calvario y cómo Dios a través del Evangelio, porque dice la palabra de la cruz, eso estamos refiriéndose al Evangelio, cómo Dios a través del Evangelio, a través de la paradoja del Evangelio, que para muchos es una locura, porque es una locura aparente a las personas que se pierden, como lo dice la palabra del Señor, a lo que se pierden es locura. Entonces, ¿por qué? Porque ¿dónde está la paradoja del Evangelio? ¿Cómo es posible que vamos a decir, un aprendiz de carpintería en el taller de su padre dura 30 años y luego sale predicando la palabra, el Evangelio, y luego es crucificado por el Imperio Romano en debilidad? Ese individuo, esa persona, haciendo esto, de él depende, o de esos méritos, depende la salvación del mundo. Eso es algo que el individuo que no conoce del Señor, para él es una locura. Ahí donde vemos la paradoja de la cruz. Cuando está la paradoja que perdiendo, ¿qué hace Cristo? Que gana. Dicho sea de paso, si nosotros vamos al libro de Colosenses, el libro de Colosenses, o mejor dicho, la carta a los Colosenses, ¿qué nos dice la carta a los Colosenses en el capítulo 2, el versículo 14 y 15, que en la cruz hay el que hace, ¿qué hace Cristo en la cruz? De hecho, se lo vamos a leer, ¿qué hace Cristo en la cruz? Dice que, oiga lo que hace Cristo en la cruz, aparentemente perdiendo. Oiga lo que hace según Colosenses, la carta a los Colosenses 2, 14 y 15, dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que no era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. O sea, eso pasó en la cruz del Calvario. La victoria, ¿cómo se ve? Entonces es una paradoja, es perdiendo, aparentemente Cristo está ganando, está quitándole los poderes a los principados, que está, no solamente eso, que está haciendo un espectáculo público, como lo dice el libro o la carta a los Colosenses. Entonces, eso es lo que nosotros estamos mirando. Entonces, ¿qué está haciendo Martín Lutero? Que los demás, o en este caso, los teólogos de la Iglesia católica romana, le llama teólogo de gloria o teólogo de la gloria. ¿Cuáles son los teólogos de la gloria? ¿A qué llama Martín Lutero teólogo de la gloria? El teólogo de la gloria es el teólogo que quiere, vamos a decir, ajustar la lógica divina, la lógica de Dios, a nuestra propia lógica. El teólogo de la gloria es el individuo que entiende o que practica o que enseña que si yo me porto bien, Dios entonces me va
a responder conforme a cómo yo me porte con él. Si yo leo mi Biblia, si yo vengo al culto, si yo predico la palabra, si yo hago devocional, si yo ayuno. Todo esto es, y no estamos diciendo que no debe de hacerlo. Lo que pasa es que cuando yo en mi cabeza, o ese teólogo de la gloria entiende o enseña que cuando yo hago todas estas cosas, entonces yo voy a ser bendecido más que otra persona, o ya Dios está comprometido a bendecirme, a cuidarme, a guardarme por el hecho de yo hacer todo esto. Entonces a ese teólogo Dios, o mejor dicho Martín Lutero, le está llamando teólogo de la gloria en su argumento de las diputaciones de Heidelberg. Él le llama a ese grupo de personas teólogos de la gloria. Dicho sea de paso, nosotros conocemos una canción bien popular en nuestro medio. Dicho sea de paso, los teólogos de la gloria son muy abundantes en nuestro círculo, y la teología de la gloria es la teología abundante en nuestro círculo. Ese término, vamos a decir, a esa interpretación que se pegó bastante, muy popular en nuestro círculo: mi trabajo es creer. Ustedes conocen esa interpretación. Mi trabajo es creer. Bueno, ustedes saben, yo no canto, pero ustedes ya saben. Ahí en esa interpretación musical está lo que es la teología de la gloria, que 50 yo y 50 Dios. ¿Ven? Entonces yo entro por gracia y me mantengo por obras. Esa es a lo que Martín Lutero le llama teólogo de la gloria versus teólogo de la cruz. Entonces el teólogo de la gloria, que es abundante en el evangelio, el mal llamado evangelio de la prosperidad, que hace que yo, si yo siembro, necesariamente yo debo cosechar. Y ahí el asunto está, que si yo no cosecho, ustedes saben qué sucede, que la culpa es mía por falta de fe. Para que ustedes vean lo duro, wow, ¿qué término uso? Lo abusivo que es esto. Yo siembro, pero si yo no cosecho, ¿usted sabe qué pasa? Que yo no coseché por falta de fe. Entonces, ahí es donde está. Y ese es el teólogo. Entonces, el teólogo de la gloria es el teólogo que entiende que nosotros no debemos enfermarnos, porque Cristo llevó en la cruz, Cristo, porque por su llaga fuimos nosotros curados. Ustedes han escuchado con mucha frecuencia que se menciona que por su llaga nosotros fuimos curados, y toman este texto fuera de contexto, inclusive habla, pero que no solamente Él llevó nuestras enfermedades a la cruz, dice que también llevó nuestros dolores. Siendo así, entonces tampoco nosotros podemos sentir ningún tipo de dolor alguno, ningún tipo, porque Él también llevó nuestros dolores, si tomamos ese texto como lo toman los teólogos de la gloria. Entonces, ese es vamos a decir, el contraste que está haciendo el apóstol Pablo en esta carta que le escribe a los Corintios. La carta a los Corintios le está hablando con relación, Corinto es una ciudad de Atenas. Recuerden que Pablo viene de Atenas, de estar en el capítulo 17 en un debate con diferentes, vamos a decir, oradores. Él tiene un debate sumamente interesante allí, no tiene mucho éxito, y luego pasa a Corinto. En Corinto se encuentra también donde él decide solamente predicar a Cristo y crucificado. Ahora, ¿qué sucede? Que los hermanos de la iglesia de Corinto comenzaron a decirle a Pablo, o a exigirle, que el nivel de profundidad debía ser mayor, porque ese evangelio que Pablo estaba predicando era un evangelio desde el punto de vista muy superficial, desde su punto de vista muy vano, como es que eso es una locura. Tú no puedes venir con esto de que un hombre, un carpintero en debilidad, en una cruz, va a ser el salvador del ser humano. No puede ser, o de la
o del mundo, como dice la palabra del Señor. Entonces tiene que profundizar. En ese momento abundaba mucho lo que son los sofistas. Ahí en Corinto, el sofista, ese individuo con un nivel filosófico muy amplio y donde, dicho sea de paso, enseñaba a lo que es el debate a las personas. El sofista es la persona que inclusive por paga ayudaba a otras personas cómo debatir, cómo salir bien, cómo quedar bien en una oratoria. ¿Cuáles son el punto más que debe de ser enfocado? Tú debes de impresionar, tú debes de guardar la forma cuando... o sea, se enfocaban en este tipo de cosas. Esa era, pero también estaban los judíos que estaban pidiendo señal. Necesitamos ver el poder de que alguien, de que verdad. Entonces Cristo, ahí es donde Pablo habla en el versículo 22, dice, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Porque ellos entendían esa como algo loco. Entonces no debemos evaluar, o en síntesis, el apóstol Pablo está diciendo, y Martín Lutero lo que está diciendo en síntesis aquí, no evalúes a Dios con tu lógica humana, porque Dios actúa en una forma que resulta paradójica para nosotros. No porque Él esté jugando con nosotros, es sencillamente porque para que nosotros veamos y entendamos que la lógica, yo necesito un poquito más de mi lógica para poder entender a Dios. Dicho sea de paso, en el mismo libro a esa carta, si usted se va, capítulo 2, 16, dice que las personas que no conocen al Señor no pueden entender el Evangelio porque para ellos es una locura. Si usted se va y lee en el versículo 16, no pueden entender porque para ellos son locuras. Es necesario que Dios ilumine, despierte, esclarezca el entendimiento de esa persona que está posiblemente totalmente perdida con relación a lo que es el conocimiento y quiere entender a Dios a través de la lógica, su lógica. Bueno, y no es posible entenderlo simple y llanamente a través de mi lógica humana. Necesito la revelación, necesito la iluminación de Dios por medio del Espíritu Santo para que ese individuo pueda entender en realidad cómo es que Dios se comunica. Y Martín Lutero está diciendo con frecuencia que Dios se comunica a través de como paradoja. Y es una paradoja la cruz. ¿Cómo es? Bueno, que vemos acá que en esa cruz es donde Cristo está ganando, pero se ve aparentemente que Él está perdiendo. Entonces, eso encierra lo que es la teología la teología de la cruz humilla al hombre. La teología de la cruz humilla al hombre, mientras que la teología de la gloria, ¿qué hace? Que pone en el centro al hombre, enfoca al hombre y entiende que el hombre es el que toma, el que hace que se produzcan las cosas. Dicho sea de paso, la teología de la gloria dice que para que suceda un milagro, que yo tengo que hacer, desatar el poder de Dios. Yo soy el que tengo que desatarlo. ¿Y cómo yo lo desato? ¿Por medio de qué? De la fe. Eso es lo que enseña la teología de la gloria. No, la teología de la cruz. Todo lo contrario, la teología de la cruz. Y inclusive la teología de la gloria entiende como que tenemos posibilidad, ciertamente tenemos posibilidades de nosotros mismos ser justos. Y la teología de la cruz dice, óyeme, tú piensas que eres suficientemente piadoso y justo, pero es todo lo contrario. Tú necesitas de Dios. Necesita que venga una persona en sustitución tuya, muera en tu lugar y perdone tus pecados. No eres lo suficiente. El estándar que Dios exige, que Dios busca de justicia, dice, no lo cumple, no llego a ese estándar. Por eso necesito la justicia perfecta de Cristo, que es imputada, es cargada a mi cuenta cuando por medio de la fe yo creo en el Señor Jesucristo. Entonces pero también me dice, a mí yo no pensaba que era bueno, pero no. Ahora entiendo que no soy lo suficientemente bueno como para ganar la salvación. Hay alguien que tiene que ocupar o sustituirme en su lugar, pero también me dice a mí que yo no puedo, me humilla en el sentido de mi razonamiento. Lógicamente yo entiendo que
a través de una cruz es que yo voy a ser salvado. Así. Entonces, eso es lo que, por eso Martín Lutero habla, teólogo de la gloria versus teólogo de la cruz. Y nosotros aquí cerramos con esta frase, esta frase diciendo que Dios revela su gloria en la vergüenza, su sabiduría en la necedad y su poder en la divinidad y su victoria en la derrota. La forma de obrar de Dios es completamente paradójica y solo puede ser comprendida cuando yo humildemente me acerco a la revelación divina y le digo a Dios, explícame lo que tú estás haciendo, porque a primera vista no lo podemos ver, no lo podemos entender. Ya vamos a dejarlos, lo vamos a dejar hasta acá para su amigo y hermano Arturo Peguero. Ha sido un placer. Mañana los caballeros con un tema tan interesante como este. Recuerde que en el día de hoy estuvimos tratando el tema teólogo de gloria versus teólogo de la cruz. Dios bendiga, Dios le guarde.